bienvenidos nuevamente a mi canal EdTV. Hoy continuamos con la serie de videos que habíamos dicho que era como un paréntesis para luego escuchar el disco Error. Pero antes ya hablamos sobre el bajo, que es uno de los tres instrumentos que conforman este power trio que es The Warning. Hoy vamos a hablar de la segunda parte de esa sección rítmica, que es Paulina Villarreal, que toca la batería. Y este es un elemento muy importante en The Warning por dos cosas: por quién toca la batería y por el instrumento en sí. Se podría decir que Paulina pues es multiinstrumentista dentro de The Warning, pero que principalmente su instrumento es la batería, la percusión en general. Ella junto a Alejandra son la base de toda la canción. Aparte de tocar la batería, pues también hace lead vocals y hace coros también. Otra cosa que Alejandra también hace, ¿no?, que son backing vocals. Pero sobre las vocales vamos a hablar luego, como un cuarto instrumento, porque las tres lo utilizan. La batería en The Warning, la batería es un instrumento muy importante. Paulina tiene un set que no es tan grande, pero que tiene todo lo necesario para sonar como suena The Warning. Una cosa que tiene Paulina es que ella utiliza todo lo que tiene. Y si va queriendo o va necesitando más cosas, pues las va añadiendo. Ella utiliza un redoblante, tarola, snare, como quieran llamarle. Utiliza 2 toms aéreos y 2 de piso. Y luego diferentes platillos. Yo no sé muy bien el nombre de todos los platillos que ella utiliza. El hi-hat, definitivamente sí, ese lo tenía acá. Luego tiene un China, creo que tiene por acá. Y diferentes otros que ella utiliza. Ella ha hecho uno que otro, ha hecho unboxings de algunos platillos que utiliza. Ella utiliza la marca Sabian, la patrocina la marca Sabian. Ella utiliza también baterías DW. A partir de, creo que del 2017, creo que utiliza solo DW. Antes utilizó algunas otras, Yamaha, no sé qué otras ha utilizado, pero sobre todo Yamaha es lo que he visto, DW. Pero ella es la que más ha cambiado de instrumento cuando va de gira. ¿Por qué? Porque no siempre ha tenido la posibilidad de poder llevarse su instrumento a otros países. Es más complicado, sobre todo porque hasta hace unos 4 años era una banda que pues no tenía mucho apoyo, digámoslo así, de la industria. Bueno, no estaban con ninguna disquera. Entonces todo lo tenían que costear ellos, ¿no? Ellos, su Patreon y mucha gente que les ha ayudado. Pero a partir de que pues ya están firmados con Republic, han tenido más posibilidad de adquirir más equipo, de poder pagar más por llevar cosas. Si no, pues ha tenido que alquilar instrumento, Paulina. Creo que es la que más ha sufrido con eso, que no ha podido siempre tocar su instrumento, su propio instrumento, ¿no? Pero bueno, siempre se ha acomodado. La batería en las canciones de The Warning ha sufrido una evolución un poquito rara en la batería de The Warning, porque Paulina, cuando era más pequeña, le pegaba como con mucha más energía. Parecía que le pegaba con todo y que sonaba así de fuerte por eso, ¿no? Pero yo creo que era más demasiada energía la que ella demostraba.
no tanto el hecho de que le pegara tan fuerte, porque igual ahora le sigue pegando muy fuerte y ya no hace tantos ademanes, digámoslo así, tanta teatralidad, porque gastaba mucha energía haciendo todo eso. Y ese gasto de energía, pues a la larga le iba a provocar algún tipo de lesión o demasiado cansancio. Entonces, esa evolución ha sido rara, como digo, porque ha sido de aquí, una energía aquí, a ir moderando la energía que gasta. Eso en cuanto a la energía, ¿sí? No hacia la potencia, que son cosas diferentes. Por lo menos yo acá las pongo como cosas diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre la batería ha sonado muy potente, muy potente. Tiene una afinación muy buena. La tarola, el redoblante, tiene un sonido, no es tan brilloso, pero tampoco es tan apagado. O sea, está muy bien balanceado. Y sus toms, ella los utiliza mucho los toms. Sobre todo los de piso los utiliza demasiado. No demasiado. Los utiliza en la medida que él los necesita. Y a veces están afinados de tal manera que pueden hasta confundirse con el snare, con el redoblante, para un oído normal, ¿no? O sea, puede confundirse a veces. Hay muchas canciones de The Warning en donde sobresale la batería. Muchas. Una cosa que es muy característica de la batería de Paulina es que no es una producción tan elaborada, ¿sí? No hace muchas cosas, y mucha gente ha criticado un poco eso y el por qué ella ha ganado varios premios como la mejor baterista rock de cierta temporada, porque como digo, no es tan impresionante en el sentido técnico, en el que va a llevar 3 diferentes cambios de ritmo en una canción, que va a ser solos de batería cada 3 minutos. No, de hecho ella lo que tiene es una constancia que cuando hace algo diferente sobresale bastante. Y todas las canciones de The Warning tienen una parte muy especial en donde la batería sobresale. Todas, excepto en las que no hay batería, ¿no? Crimson Queen, por ejemplo, creo que Show Me the Light tampoco tiene percusión, pero no así batería. Pero en las canciones en donde la batería está presente, hay algún momento en el que uno se fija. Definitivamente uno, al escuchar, dice, aquí hay algo especial. Y no hay solos de batería en ninguna de las canciones de The Warning. Hay fills que hace Paulina que son impresionantes, ¿sí? ¿Los podría hacer cualquiera? Sí. Pero crearlos y colocarlos en el lugar exacto, eso no lo hace cualquiera. Copiarlos sí, pueden hacerlo. Pero crearlos y crear la canción, no, eso no es tan fácil, tan sencillo, y ellas ya tienen dominado ese aspecto. Hay diferentes canciones en los que definitivamente, aunque la batería sea constante, no sea tan estrambótica, hay canciones que resaltan sobre todo la batería. 23, por ejemplo, aparte de que ella la canta, la batería va haciendo un acompañamiento casi con la melodía. Eso es muy difícil. Luego hay diferentes canciones que en donde la batería también, si tú la escuchas independiente a todo lo demás, está muy bien. Por ejemplo, Amour tiene toda la batería. Escucha la batería de Amour. Es muy interesante poder escuchar esa batería.
Y luego pues también hay cambios de ritmo, sí, también hay. Evolve en algunas partes tiene cambio de ritmo. Ritual, la nueva canción, también tiene un cambio de ritmo. Que muchos habían escuchado hasta algo de rock progresivo ahí en ese breakdown que ellas hacen. A mí me pareció más y me gustó mucho escuchar un poco como de Gojira incluso en esa parte, ¿no? Eso me encantó. Gojira es una de mis bandas favoritas y escuchar esa parte ahí fue magnífico por parte de la batería. Hay otras canciones también, ¿no? que tienen especial cambios de tiempo. No son muchas, no suelen hacer eso ellas, cambiar el tiempo en las canciones. Aparte, en esta canción en Ritual, aquí sí es muy importante si pueden escucharla en la versión de estudio, porque tiene muchas sutilezas. La batería tiene muchas sutilezas que en la versión en vivo pues a lo mejor se pierden, ¿no? Por la mezcla, el ruido que podamos tener afuera también. Pero si escuchas la batería de Ritual, tiene un montón de cosas que la llenan, no es solo el ritmo en sí y cómo va cambiando. A Paulina también lo que le gusta mucho es tocar sincopado, ¿no? En muchas canciones. Escapism es una. Le gusta mucho también jugar con los silencios. Es algo que habíamos dicho, ¿no? Que ellas son las reinas del stop and start. Y eso quiere decir mutear también la batería. Que si bien es cierto, es un movimiento sencillo, pues no siempre va a salir, ¿no? Pero Paulina ya tiene muy dominado. Ella, ya habíamos hablado también en un video hablando de la personalidad de Paulina como música y como persona. Pero acá, enfocado directamente en la batería, podemos decir de que ella tiene un talento que ella venía con ese talento, ¿sí? Ella lo que ha hecho es trabajarlo mucho. Aparte, y eso es algo aparte, ella es que el cerebro creativo de The Warning, o es como el starter del auto que es The Warning, ¿no? Con ella arrancan muchas cosas y luego ya entre las tres van haciendo todo el trabajo. Pero es muy importante Paulina en la creación de The Warning y la batería en sí. Ella dice, pues definitivamente no va a componer una canción con la batería, ¿no? Sino que su otro instrumento, el piano, es el que utiliza como herramienta de creación. Ya la hemos visto tratando de aprender guitarra. Creo que no, ella dice que no es lo de ella. Así que la batería es su estación de trabajo y desde ahí pues ve todo el show, ¿no? Es muy teatral también, cuando está en la batería, hace muchas cosas histriónicas, ¿no? Pero es algo que también vamos a ver posteriormente sobre la performance que hace cada una de ellas en el escenario, que ese es, como digo, un tema aparte. Pero bueno, por hoy vamos a terminar con este instrumento, la batería. Recuerden, no es obligatorio ni tan importante que le den ni like ni subscribe. Lo más importante es que si ustedes creen que este material sirve para alguien más que a lo mejor no conoce a The Warning, que compartan este video. Y como siempre digo, todos los días son un buen día para compartir la música de The Warning con alguien. Háganle el día. Saludos.